Listo, ya está la transmisión. Sí, gracias. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por su asistencia y pues les doy la bienvenida a la ponencia Los contratos de explotación y extracción, estatus actual, a cargo del maestro en ciencias Víctor Juan López Hernández. Él estudió la carrera de Ingeniería Petrolera en la UNAM y posteriormente hizo una maestría en la Universidad de Aberdeen, Reino Unido. Se ha desarrollado profesionalmente como ingeniero de producción en Schlumberger, técnico especialista en petróleos mexicanos. Actualmente es profesor en la Facultad de Ingeniería en la UNAM y es director de contratos offshore en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sin más de mi parte, le cedo la palabra, maestro. Sí, muchas gracias, Ulises. Gracias por la presentación. Entonces voy a compartir. Regálame un segundo. Listo, entonces, no sé si ya vean la pantalla. Ya se ve. Perfecto, pues gracias por la invitación y muchas gracias por los asistentes. Este es el tema es los contratos de exploración y extracción, el estatus actual. Entonces vamos a ver inicialmente, quisiera aquí nada más hacer un comentario. Voy a minimizar esto. Sobre, bueno, la información presentada es pública y no viola la confidencialidad de alguna dependencia u operador petrolero. Y asimismo, las manifestaciones u opiniones emitidas durante la presentación son de carácter personal y no representan la postura de ninguna institución. ¿Ok? Entonces, dicho esto, nada más quisiera quitar esta parte. Ok, como antecedentes, pues tenemos lo siguiente. Tenemos aquí un caso que se da a partir de la reforma energética, en donde se realiza la separación de lo que van a ser las asignaciones y los contratos. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que las asignaciones van a ser las que va a administrar cualquier empresa productiva del Estado, ¿verdad? En este caso, pues solo tenemos una empresa productiva en la cuestión de hidrocarburos, que es Pemex. Y en la parte de contratos, entonces, nosotros vamos a tener áreas contractuales. Aquí lo que ocurre es que se hace esta separación para diferenciar lo que son las empresas productivas del Estado y las áreas contractuales, que van a ser las empresas, pues, digamos, privadas. ¿Ok? Entonces, dentro de estos dos marcos legales y normativos, pues existen diferentes pagos, tanto de impuestos como de regalías, etcétera, que, por ejemplo, para asignaciones sería el derecho de exploración de hidrocarburos, y para los contratos pues, sería la cuota contractual para la fase exploratoria, ¿no? Entonces, prácticamente son similares en algunos casos, excepto en algunos pagos, por ejemplo, el derecho de extracción de hidrocarburos, más bien el derecho de utilidad compartida, que es el DUC, que es el que paga las asignaciones, tiene un porcentaje, pues, un tanto mayor al que pagarían los contratos en cierto tipo de modalidades, ¿no? Que es el porcentaje de la utilidad operativa, ¿no? Entonces, dicho esto, también existen diferentes órganos que se encargan. Estos órganos se encargan de administrar los contratos. Entonces, entre ellos está, por ejemplo, la Secretaría de Energía, que se encarga de proporcionar las asignaciones, un plan quinquenal, términos y condiciones de los contratos, etcétera, ¿no? Y luego también, pues, tenemos la Agencia de Seguridad y Energía, que pues es la SEA, ¿no? Que ellos se encargan de la parte de la seguridad, el ambiente, la parte como de administrar todo lo que es la parte de riesgos también durante las operaciones, ¿no? Y tenemos lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, todos los ingresos que se tengan a través de los contratos son reportados al Fondo Mexicano del Petróleo. Y entonces, pues como ya lo habíamos dicho, Pemex administra las asignaciones y también puede operar por medio de algún cierto tipo de contratos
en donde Pemex sigue siendo el administrador del campo, pero contrata o subcontrata a alguna empresa, o puede realizar alianzas también que permitirían a Pemex continuar siendo parte de esa sociedad para administrar estos contratos, ¿no? También puede llevar a cabo alguna migración, es decir, podría Pemex decir, yo quiero migrar una asignación y quiero llevarla a un contrato. Esto es por cuestiones estratégicas. Entonces, Pemex tiene también esta capacidad que, bueno, pues se los da la regulación, ¿no? Y de igual manera, pues existen las compañías privadas, que son las que van a operar los contratos. Entonces, todo este cúmulo de instituciones, todo este cúmulo de organizaciones, pues se encargan de administrar toda la parte contractual. Y entre ellos, pues se encuentra también la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se encarga de la administración de contratos y asignaciones, así como de gestionar la información de exploración y extracción, entre otras cosas. Entonces, esta parte, ¿por qué es importante? Porque nosotros vamos a entrar ahora a lo que es el tipo de contratos que vamos a tener. Ahora, una vez que ya tenemos conocimiento de las empresas que administran esto, bueno, de las instituciones, y también de dónde derivan muchos de estos contratos, es decir, todo esto viene a partir de la reforma energética, ¿no? Y entonces, cuando se genera la reforma, se dan diferentes opciones contractuales. Y estas opciones, pues, van a depender del tipo de proyecto. ¿Por qué es importante esto? Porque en algunas ocasiones, pues, podríamos decir, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no le asignamos, no sé, contratos de producción compartido, contratos de licencia? Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de contratos que se dieron durante, o los que se han otorgado, y vamos a ver algunas características, pues, generales de estos contratos. Entonces, los contratos de licencia, en estos contratos, el Estado tiene la propiedad de los recursos del subsuelo. ¿Y qué otorga? Pues le otorga el derecho al contratista de la propiedad sobre la exploración y extracción de los recursos. Y el contratista tiene la obligación de producir y comercializar sus recursos, de pagar regalías, ofrece recursos y tecnología, pero también aquí hay un punto muy importante, que es asumir el riesgo. Es decir, que todo lo que yo haga como contratista en este contrato de licencia, pues corre por parte mía. Entonces, si yo llego y perforo un pozo, y vamos a suponer que es un pozo terrestre, bueno, ese pozo corre de parte mía, si en caso de que llegara a salir productor de agua. Ahora bien, imaginemos un escenario en donde este contrato aplique para aguas profundas. Entonces, imagínense ustedes el costo que tiene un pozo en aguas profundas y que se ha realizado al amparo de un contrato de licencia, pues prácticamente el contratista asume todo el riesgo, ¿sí? Entonces, si el pozo sale bueno, pues es un beneficio para el Estado, ¿no? Pero si el pozo sale aguador o sale seco o no tiene una producción comercial, bueno, el contratista estaría asumiendo todo este riesgo. Entonces, esa es una característica que tienen estos contratos de licencia. La vigencia, pues esta puede ser de 30 a 50 años. De los contratos de servicio, aquí es importante destacar que actualmente no contamos en el Estado, no contamos aquí en México con contratos de servicio, sin embargo, existe la figura. En esta figura, el Estado comercializa el total de los recursos, ¿sí? Pero de esa comercialización se desprende una compensación que sería para el contratista, ¿sí? Entonces, el contratista aquí ofrece dos tipos de servicios, un servicio puro y un servicio de riesgo. Entonces, en uno de ellos, pues realmente en el puro, la remuneración no depende totalmente de la operación, y en el de riesgo, aquí sí depende de cómo sea la eficiencia operativa. Entonces, bueno, los dos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Y la vigencia se encuentra estipulada, pues, en el contrato que se lleve a cabo entre el contratista y el Estado. ¿Ok? Ahora, existen también otro tipo de contratos que son los contratos de producción compartida. En este tipo de contratos, el Estado obtiene una parte de la producción, que es la que extrae el contratista, pero a la vez obtiene una ganancia por regalías e impuestos. Y en este caso, ambos, contratista y Estado, pueden comercializar sus propios recursos, ¿ok? O los recursos extraídos. Entonces,
Aquí la contraprestación que recibe el Estado pues es el pago de una parte de la producción que le estaría dando el contratista. En este caso aquí es importante destacar que el Estado también tiene participación, tiene una participación, y entonces pues aquí prácticamente digamos que es como si estuviera Estado y contratista desarrollando el proyecto. El contratista, en este tipo de contratos, tiene la capacidad de extraer y comercializar los recursos, pero también provee la tecnología y recursos financieros y asume los riesgos y costos de la fase de exploración y extracción. ¿Okay? Aquí el Estado pues también le da un beneficio al contratista, y ese beneficio dentro de todo este marco pues es también realizar una recuperación de costos, ¿sí? Entonces ahí es en donde entra pues una especie como de sociedad, ¿no? La vigencia, bueno, esta se encuentra estipulada en el contrato, esta puede variar, puede ser de 20, 25 años, pero bueno, aquí dependerá también del tipo de proyecto. Y existen contratos de utilidad compartida. En estos contratos de utilidad compartida, el Estado tiene la propiedad de los recursos del subsuelo y comercializa los recursos. Y de aquí, de esta comercialización, un porcentaje es para el contratista, es decir, de lo que obtiene de estas ganancias, pues un contratista con base en el contrato se le va a otorgar. Y aquí el contratista extrae y comercializa un área determinada, utiliza su tecnología y asume el riesgo, ¿no? Y la vigencia de igual manera se encuentra estipulada en el contrato. Y ahora bien, ahora sí ya adentrándonos a lo que son los tipos de contratos y los contratos que tenemos actualmente, aquí me gustaría también destacar que estos contratos de utilidad compartida, pues a la fecha no han sido todavía firmados algunos, ¿no? O más bien no se cuenta con contratos hoy en día por parte del Estado, ¿no? Pero bueno, la figura está ahí puesta, y en algún momento pues quizás se puedan tener este tipo de contratos, ¿no? Actualmente se cuenta con un número de contratos, que son 112, de los cuales uno fue terminado anticipadamente y otro de ellos se encuentra suspendido, ¿no? Esto es por razones que previas o ajenas al contratista, bueno, se tuvo que suspender este contrato y está en proceso de verificarse, ¿no? La situación contractual. Más bien del área contractual, no es tanto un asunto del contratista. Y ahora bien, aquí tenemos una distribución de los tipos de contratos. Tenemos 75 contratos de licencia y 36 contratos de producción compartida, de los cuales, pues como les había comentado, 111 se encuentran vigentes y uno de ellos se encuentra finalizado. Y la ubicación de estos es 27 contratos de estos 111 se encuentran en aguas profundas, 32 se encuentran en aguas someras y 52 son terrestres, ¿sí? Así es como está la distribución hoy en día. Entonces, aquí yéndonos a lo que son los tipos de contratos o de las rondas que se llevaron a cabo, pues tenemos que de estas rondas, de la ronda 1 se llevaron a cabo 37 contratos, de la ronda 2 se llevaron 50 y de la ronda 3 hay 16. Entonces, estas migraciones que también tenemos son 5 migraciones y 3 asociaciones, ¿sí? Esas asociaciones nos referimos a las asociaciones que tiene Pemex con otros contratistas. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ya llegamos a lo que son los números. Pues aquí es la parte en donde nos interesa, y pues yo creo que es de interés de muchos, ¿no? Saber cómo van, cómo ha sido el avance, qué han hecho los contratistas. Ok, ya tenemos los contratos, pero bueno, ¿cuál es su estatus? Entonces, actualmente se han ejercido 8.196 millones de dólares. De lo aprobado, es decir, en el 2015, se ejerció un total de 0.6% del total aprobado. Como nosotros podemos observar, este porcentaje o más bien este monto de inversiones aprobadas, pues ha ido incrementando, ¿sí? Pero también el monto de las inversiones ejercidas se ha ido incrementando, ¿sí? Entonces, aquí en el 2017 se ejerció prácticamente un 50% de estas inversiones que se aprobaron. Es decir, estamos hablando de que se habían aprobado prácticamente
1.000 millones de dólares y se ejercieron 540 aproximadamente. Entonces, esto es cuando se aprueba un monto a nivel comisión o en algún plan o algún programa, pues no necesariamente quiere decir que tengas que ejercer todo el monto, ¿no? Esto también es importante destacarlo, ¿no? O sea, sí está la aprobación, pero también no es una obligación, digamos, cuando estás ejecutando que tengas que ejercer todo, ¿no? Lo que sí es obligación, o más bien lo que sí es algo que tiene que estar acorde a la estrategia que tú estás solicitando, bueno, es las actividades que vas a ejecutar con base en la propuesta que estás realizando. Entonces, eso es importante destacarlo, ¿no? O sea, no el hecho de que no, o el hecho de que no se hayan ejercido, pues no quiere decir que, bueno, pues que estás, eh, digamos, incumpliendo en algo, ¿no? Este tipo también de situaciones, cuando no se llegan a ejercer, bueno, generan también que se modifiquen los programas o planes derivado de esto también, que de que no estás ejerciendo totalmente lo que se está ejerciendo, lo que se está aprobando, ¿no? Entonces, de este monto del 2020, pues ejerció el 55.5%. Aquí también es importante destacar, pues bueno, que el 2020 fue afectado por el COVID, ¿no? Entonces, pues si nosotros observamos el monto ejercido, pues es de 2.743 millones de dólares. Es un monto pues bastante considerable. Y el 2021, bueno, aquí todavía no está al cierre de todo lo que es este periodo 2021, ¿no? Pero pues considerando lo que se ha ejercido desde el 2015 hasta el 2021, pues nos da este total de 8.196 millones de dólares. Ahora, ¿cuánto falta por ejercer de acuerdo con lo aprobado? A partir del 2022 faltan por ejercer 24.814 millones de dólares. Esto es hasta un periodo más o menos al de la vigencia de los contratos. Vamos a poner un periodo al 2042, ¿no? Entonces, estos son los montos que estarían todavía pendientes de ser ejercidos. Aquí es importante destacar también que, bueno, estos montos pues, pueden cambiar, ¿no? Por los cambios en el plan de exploración o en el plan de desarrollo. Entonces, bueno, estos se van modificando y se van actualizando, pues, cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Durante el año. Ahora bien, yéndonos a lo que es cómo va la producción. Aquí hay una comparativa de lo que es la producción de los contratos respecto de la producción nacional. Entonces, si nosotros observamos en el 2016, pues todavía no había una producción, ¿no? Una producción relevante. En el 2017, pues esta producción apenas comienza con algunos contratos, sobre todo algunos contratos de la ronda 1-3, que ellos ya traían pues cierto volumen de producción, pero pues en la medida que han venido desarrollando ya los planes y los programas y que han pasado los contratos de un periodo de exploración a un periodo de desarrollo, bueno, pues se ha venido incrementando también esta producción. Entonces, ¿cuánto representa la producción al 2021, la producción de los contratos respecto de la producción nacional? Pues esta es del 7.96%. Es decir, estamos hablando de aproximadamente pues un volumen de, permítanme aquí déjenme ver el dato, de unos 80,000 barriles más o menos. Entonces, esta producción, bueno, pues la tendencia es que vaya a la alza, sobre todo porque muchos de los contratos pues ya están empezando a desarrollar sus campos, ya están empezando y ya pasaron de este periodo de exploración al periodo de desarrollo. Entonces, bueno, esta producción pues ha ido incrementándose, ¿sí? Entonces, esto es para lo que es la producción de aceite. Ahora, respecto de la producción de gas, pues de igual manera, nosotros podemos observar que en el 2016 pues, prácticamente teníamos un volumen o un gasto pues bastante pequeño, ¿no? En comparación con lo que es la producción nacional. Sin embargo, bueno, este volumen de gas pues se ha ido incrementando también y pues esto va en función también del desarrollo del campo, ¿no? Al día de hoy, que es el corte a octubre del 2021, lo que tenemos es que representa la producción de los contratistas respecto de la producción nacional un 4.67%. Para el 2020, bueno, este volumen fue
del 5%, ¿no? O este porcentaje. Entonces, pues realmente, digo, ha empezado a haber un incremento ya en estos volúmenes, ¿no? Tanto de producción como de gas. Ok, entonces ahora aquí lo que tenemos es una proyección de cómo es la proyección de aceite que estamos estimando hacia el 2028. Esto es tomando en consideración el comportamiento que se tiene a partir del 2020-2021, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí tres escenarios, en el de arriba tenemos el escenario más alto, el escenario más optimista, en el que la proyección al 2028 pues sería de un aporte de prácticamente 467,000 barriles por día por parte de los contratistas. Y aquí hay otra línea que dice 252,000. Estos son los contratos que tiene celebrados Pemex, ya sea con asociaciones o en donde Pemex esté en migración, o que tenga, pues, sea socio, ¿no? En algún punto, o que Pemex esté ahí, como esta migración sin socio, ¿no? Que tiene con el proyecto Ekbalam. Entonces, en el escenario medio, también tenemos los 394,000 barriles por día. Este es, pues, un escenario, digamos, en el que va a haber modificaciones, en el que va a haber algunos cambios, en el que se está considerando también, pues, cierta declinación ya de los campos que están operando los contratistas, y bueno, pues este es el volumen que se está esperando, la producción. Y para el escenario más bajo, pues se espera que se tengan 337,000 barriles por día. Este sería el escenario al 2028. Para el caso del gas, pues de igual manera se tiene la proyección que en el escenario más alto lo que estaríamos esperando pues son los 424 millones de pies cúbicos diarios para la cuestión de los contratos privados, y para el escenario medio estaríamos aquí viendo que es de 475. Perdón, están al revés los datos. El escenario más bajo está arriba, y en el escenario más alto está abajo, ¿no? Entonces son 424 para el escenario más bajo, y para el escenario más alto son 581 millones de pies cúbicos diarios, lo que estaríamos teniendo para el caso del gas. ¿Ok? Y ahora bien, otra parte, y esto es pues bastante importante aquí señalarlo, que son los ingresos por contratos que tenemos desde el 2015 hasta el 2021. Entonces, muchos de estos ingresos pues están debidos al pago de contraprestaciones, a lo que es el bono a la firma, a la regalía base, a la regalía adicional y a los ingresos netos por la comercialización. Aquí ya estamos considerando tanto los contratos de licencia como los contratos de producción compartida. Entonces, al día de hoy se han acumulado 3,470 millones de dólares, ¿sí? Eso es hablando del 2015 al 2021. Para el 2021, con corte a lo que es julio del 2021, el monto que se ha de ingresos por contratos, el monto que se ha obtenido para el Estado, pues es de 1,347 millones de dólares. Aquí, pues es importante señalar que el 54% prácticamente es el que representa el ingreso neto de comercialización, y pues es el más alto, ¿no? Ya de ahí vienen pues los otros pagos, que es el pago de contraprestaciones, que sería el 8%, lo que es la regalía básica es un 25%, y bueno, ya los demás son los derivados de los otros pagos, ¿no? Que tienen que realizar los contratistas. Entonces, pues por mi parte sería todo. Son algunos números, son los números que pues me gustaría compartir o con ustedes, sobre todo porque a veces no se conoce exactamente cómo van los contratos, cuáles son los ingresos que se han tenido, cuál es la producción que se tiene. Entonces, pues creo que es importante que tengamos una noción, sobre todo muchos de los que estamos en el área de las ciencias de la Tierra. Entonces, bueno, pues espero que la información haya sido de utilidad para ustedes, y estoy atento a cualquier pregunta.
Sí, vamos a hacer, pues, todos los que tengan, todos los participantes que tengan alguna pregunta, igual aquí en Zoom o en el live de Facebook, pueden escribirlas sin problemas. Ah, Armando, tienes la mano levantada. ¿Quieres preguntar algo? Sí, adelante, Armando, por favor. Buenas tardes, profesor. Bueno, ingeniero, le quería preguntar sobre los contratos de licencia. Hay una parte donde dice que se le compensa al contratista con una transmisión onerosa de los hidrocarburos. No sé si pueda responderme a qué se refiere esa parte de onero, ajá, de la compensación onerosa. Sí, sí, gracias Armando por la pregunta. Pues ahí se refiere a, digamos, tú tienes un contrato de licencia, yo extraigo mis hidrocarburos como contratista, eh, esos hidrocarburos se los vendo al Estado o yo se los proporciono al Estado y el Estado los vende, pero de ese volumen que yo extraje, pues te corresponde un porcentaje, ¿no? Vamos a suponer de los 100 barriles que tú extrajiste, o que extrajo el contratista, pues le corresponde el 80% de la ganancia de lo que el Estado comercializa. Es decir, de los 100 barriles tú los vendes y te dan $1 millón de dólares, es un dato nada más, no es un número, y de ese $1 millón, pues te corresponde un 70, un 80%, ¿no? Dependiendo del tipo de contrato que tú tengas. A eso se refiere con la transmisión onerosa de los hidrocarburos, al pago que se le tendría que realizar al contratista. Sí, entonces, no sé si con eso ya respondido tu pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, si hay Ok, alguna otra pregunta. en Facebook hay una pregunta que dice que, ¿qué se hace con tanto dinero en el caso de los 3.000 millones de parte de Itzel? Mucho de esta parte, bueno, pues es parte de los ingresos que se destinan al presupuesto, ¿no? También. Y otro porcentaje también se tiene que destinar pues al fondo, ¿no? Es decir, una parte que se aporta, pues se va a lo que es el Fondo Mexicano del Petróleo y se va al Fondo de Ingresos para los hidrocarburos, ¿no? Y otro, pues mucho de este porcentaje, pues se va hacia lo que es pues todo lo que es el gasto del gobierno, ¿no? Entonces, pues prácticamente aquí, vamos a suponer esos 8.000 millones que se están dando, bueno, pues también vienen a lo que es el gasto gubernamental, ¿no? O sea, lo mismo que tendría, por ejemplo, Pemex en la parte de asignaciones, el 54% que se pagaba de DUC, bueno, pues también se tiene que va hacia lo que es el Estado, hacia los gastos de lo que es el gobierno. Ahora, para darnos una idea más o menos también de estos ingresos, estos 8 millones y esto que ha ingresado, pues es importante aquí hacer esta comparativa, ¿no? De cuánto se paga por ejemplo, para las vacunas del COVID, ¿no? O sea, más o menos son, ¿qué? 32.000 millones de pesos, unos 1.600 millones de dólares. Entonces, nada más hay que tener en cuenta esto es como para darles una comparativa, ¿no? O sea, ¿cuánto podrías pagar tú con estos ingresos, ¿no? Porque habrá quien diga, pues, ¿sabes qué? Pues es que pues, a lo mejor no es tanto, o a lo mejor, no sé qué se haga con ese dinero, ¿no? Entonces, pues mucho de esta cantidad, bueno, es esto que se realiza para lo que es gastos, pues, de infraestructura por parte del gobierno. Ok, bueno, en lo que siguen, bueno, mandando preguntas o así. Ah, bueno, aquí hay otra en el chat. Parte de Yesenia. Dice, tenía entendido que las asignaciones son exclusivas de Pemex, pero en la presentación menciona que también se tienen contratos con la paraestatal. ¿Estos son a través de subcontratistas?
Sí, las asignaciones como tal son exclusivas de Pemex, o, bueno, o de una empresa propiedad de Estado, que pues bueno, hoy en día pues, solamente existe Pemex. Sin embargo, Pemex, por ejemplo, puede celebrar contratos también y asociaciones, ¿no? O estas migraciones, por ejemplo, con socio. Entonces, a eso se refería o me refería en la presentación cuando hablaba de que también puede administrar contratos. Por ejemplo, está el contrato Garrio, ¿no? En el que están 50% Pemex y 50% lo que es Wintershaldea, ¿no? O el contrato también de Cárdenas Mora. Estos son contratos en donde Pemex tiene una participación de un 50 y la empresa privada pues tiene otra participación. Entonces, a esto me refiero yo con la parte que puede celebrar estos contratos. Y bueno, por el momento voy a hacer entrega de un reconocimiento, maestro, forma de agradecimiento por su participación y, y bueno, un reconocimiento al maestro en ciencias Víctor Juan López Hernández por habernos impartido el webinar Los contratos de exploración y extracción, estatus actual, en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería UNAM durante la Semana de las Geociencias. Muchas gracias por su participación. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, sino para finalizar el Pues webinar. muchas gracias, Ulises, y muchas gracias a todos los capítulos por haberme hecho llegar la invitación. Siempre es un gusto colaborar con ustedes, colaborar con la universidad. Y pues espero que haya sido de mucha utilidad aquí los datos que estamos dando, sobre todo para tener un análisis y un panorama sobre cómo están actualmente los contratos y darnos una idea, ¿no? Entonces, posteriormente les podré compartir la presentación y de igual manera les compartiré mi LinkedIn por si quieren agregarme y quieren tener alguna pregunta o algún contacto posteriormente. Entonces, muchas gracias nuevamente y pues Sí, de todas formas, este reconocimiento se le va a hacer llegar por vía correo electrónico en los próximos días. excelente. Gracias, Ulises. Hay una pregunta más en el Facebook Live, no sé si tenga tiempo de responderla. Sí, sí, adelante, adelante. Ay, una disculpa, ya fue respondida. Ah, ok, Gracias. perfecto. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos por su atención. Que tengan muy buen día.